Hola, a continuación les hablaremos sobre los acontecimientos históricos que formaron la economía mundial contemporánea iniciando desde el siglo XV y finalizando en el siglo XXI. Comenzaremos entonces por la colonización de América. Se conoce como conquista de América al proceso de invasión, dominación y expansión que ejercieron determinadas naciones europeas en el continente americano a partir del descubrimiento ocurrido en el año 1492. La conquista de América comenzó en el siglo XVI de la mano de España, a la que siguió muy de cerca Portugal a partir del siglo XVII. Se sumaron Inglaterra, Francia y Holanda. En sus inicios, conquista y colonización fueron procesos paralelos. Logrado el control político y militar, la conquista llegó a su fin, mientras que la colonización se extendió hasta las luchas independentistas iniciadas en el siglo XVIII y consolidadas a finales del siglo XIX. Historiadores dicen que la conquista de América está asociada a la globalización porque la conquista de América posibilitó y multiplicó la interacción y la conexión económica de 4 áreas densamente pobladas, de 4 continentes, que son Europa, Asia, África y América. ¿Por qué? A partir de 1492, América se incorpora a los intercambios en el Viejo Mundo. El comercio con América tendrá repercusiones en los intercambios que ya mantenían entre sí Europa y Asia. Al mismo tiempo, va a impactar también en África por el comercio de esclavos. No cabe duda que el tráfico de esclavos tuvo que marcar la demografía y la economía de amplias regiones de África. Y ya dentro de América, la Nueva España tendrá un papel fundamental al conectarse directamente con Europa, vía el puerto de Veracruz, y desde luego con Manila y Asia a través de Acapulco. A través de estas rutas mercantiles que conectan directamente con la península ibérica y Filipinas, la Nueva España entrará en contacto directo con plazas de Europa y del Extremo Oriente. A continuación, hablaremos brevemente sobre un tema que es conocido como la acumulación de riquezas, el mercantilismo. El mercantilismo es conocido como la acumulación de riquezas representada en materia prima. El mercantilismo y sus ideas se desarrollaron en Europa entre los siglos XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Se trata de un sistema económico donde los metales preciosos representan la riqueza fundamental de los estados, siendo el mayor exponente de la riqueza de las naciones en aquella época. Las riquezas económicas que engloba el mercantilismo sostienen que la prosperidad de una nación va a depender de el capital que posea y el volumen total del comercio mundial no debe ser alterado. Los metales preciosos que representan el capital son incrementados a través de una balanza comercial positiva al interactuar con otras naciones. En otras palabras, que las exportaciones deben ser mayores a las importaciones. El mercantilismo comienza a desaparecer a finales del siglo XVIII, con el surgimiento de nuevas teorías económicas que tenían un carácter más liberal y se enfocaban en aprovechar las ventajas del comercio. Uno de los críticos más destacados de las ideas mercantilistas fue Adam Smith, quien proponía la idea del libre mercado y libre cambio. Según él, son elementos fundamentales para el desarrollo económico y el aprovechamiento eficiente de los recursos. La revolución industrial fue un proceso de profundas transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas que se desarrolló entre los años de 1760 y 1840, que tuvo su origen en Inglaterra, lo cual va a desencadenar un antes y un después en la historia de la humanidad tal como la conocíamos, generando un gran impacto en la sociedad, haciendo la vida de las personas mucho más fácil con las innovaciones tecnológicas y científicas, que traería consigo el surgimiento de dos nuevas clases sociales. La primera sería la burguesía y segunda el proletariado. La burguesía sería los dueños de los medios de producción, quienes se verían mayormente beneficiados,
generando así máximas ganancias. Pero esto a la vez tuvo muchas consecuencias a la población que era netamente agrícola, lo que dejó a muchas personas desempleadas, obligándolas a desplazarse hacia las ciudades en busca de mejores condiciones. Las ciudades serían utilizadas como válvulas de escape para paliar esta problemática, pero se daría otro problema. Las personas no estaban capacitadas para la utilización de esta maquinaria, lo que dispuso el pago de bajos salarios, es decir, la mano de obra barata. La segunda clase era sobreexplotada, llamados los obreros o proletariado, que los hacían trabajar largas horas de trabajo, generando así plusvalía, que era todas las horas no pagadas al obrero, y que más adelante Carlos Marx llamaría la lucha de clases, debido a las desigualdades. La revolución se dio en varias facetas. La primera fue la mecanización, la segunda la electricidad y la tercera la informática. Y como cuarta, la digitalización, en donde nuestra región tuvo que asimilar rápidamente todas estas facetas, es decir, de golpe, y no llevó un debido proceso como los países europeos, generando así mayor desigualdad entre los estados. La idea de la creación del Fondo Monetario Internacional dio a luz en una conferencia en Bretton Woods, en New Hampshire, en 1944, cuando los representantes de 44 países acordaron establecer un marco de cooperación económica internacional destinado a evitar que se repitieran las devaluaciones cambiarias competitivas que contribuyeron a provocar la Gran Depresión de los años 30. La principal misión del Fondo Monetario Internacional consiste en asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional, es decir, el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que permite a los países y a sus ciudadanos efectuar transacciones entre sí. El Fondo Monetario Internacional cree que el crecimiento económico es la única forma de mejorar los niveles de vida en los países en desarrollo, y que la mejor manera de lograrlo es a través de la globalización. El Fondo Monetario Internacional hará todo lo posible para proteger el sistema financiero internacional, aprovechar su integración a la economía global y mitigar los riesgos que puedan surgir en el proceso de cumplimiento de sus misiones al mismo tiempo. Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer, teniendo en cuenta que se ha avanzado mucho hacia un proceso de globalización más integral. La globalización es a menudo vista como una fuerza irreversible impuesta al mundo por muchos países y organizaciones, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero ese no es el caso acá. La globalización representa una decisión política a favor de la integración económica internacional, la mayoría de las veces acompañada de una integración democrática. Se puede cuestionar e incluso cambiar radicalmente solo porque es una decisión, pero a un gran coste de la humanidad. El Fondo Monetario Internacional cree que la globalización puede contribuir de manera significativa al crecimiento. Esto es esencial para lograr una reducción sostenible de la pobreza del mundo. Y por último, hablaremos un poco acerca de la globalización. Es evidente que en el último cuarto del siglo XX, enlazado con los cambios del siglo XXI, se da una economía mundial más integrada y cambiante, con directrices estatales más bien en retirada, al menos hasta el año 2008, planteado fundamentalmente sobre la base del desarrollo tecnológico que refuerza el liderazgo de economías aventajadas. Muy buena parte de que la economía se consolidara es el impacto que tuvo el estallido de la burbuja tecnológica en abril del año 2000. La burbuja estalló y generó una recesión en las naciones occidentales. Con posterioridad y aprovechando la consolidación de sus mercados para recibir los flujos de capitales que provenían de economías industrializadas en constantes crisis, las economías del siglo XXI han logrado posicionarse en la esfera económica global, transformándose en actores relevantes, muchos de ellos determinantes de las políticas económicas internacionales actuales. Además, las principales dimensiones que posee la globalización económica que parte del siglo XXI se agrupan en torno al comercio internacional, los flujos de inversión extranjera directa y de capitales financieros. Ejemplo de esto, China llegó a registrar un crecimiento anual del PIB de casi 15% en estas dos primeras décadas del siglo. Sin embargo,
Los gigantes globales de hoy poco tienen que ver con la economía tradicional. Muchos de ellos están ligados al sector de la tecnología, ciberseguridad, información y telecomunicaciones. Las economías del mundo entero se encuentran estancadas en una trampa de crecimiento, es decir, no pueden crecer a tasas altas. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía global crecerá el año siguiente un promedio de 3.4%, abajo del 3.5% conseguido en 2019. Esto ha sido mencionado como parte de lo que supuso que la economía se consolidara a través de la globalización.